Muy buenas tardes, de nuevo, hermano y hermana, amigo y amiga que nos estás visualizando en este momento. Tenemos la oportunidad de poder compartir con usted, entrando en su hogar, un nuevo aspecto de ese tema o de esta serie que hemos denominado llamados a restaurar. Reciban todos el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor Ernesto Farga. Hoy vamos a continuar desarrollando la rebelión en el cielo y después cómo, si llegamos al tiempo, cómo esa rebelión que hubo en el cielo se extendió también aquí a la tierra y hoy Lucifer, Satanás, es el príncipe de este mundo y si es príncipe de este mundo, vamos a seguir hablando de esa sinagoga que él tiene aquí en la tierra para que usted pueda entender y tomar decisiones correctas que le quiten toda esa información babilónica que hemos estado recibiendo y pueda formar parte del verdadero remanente, las almas fieles. Ayer tuvimos la oportunidad de iniciar esta serie y hablamos de un versículo muy importante de Isaías capítulo 58, verso 12, y los tuyos. ¿Lo recuerdan? Esos tuyos debemos seguir proclamando la verdad, llamados a restaurar, desenmascarando la obra maléfica que el príncipe de este mundo, Lucifer, Satanás, a través de su iglesia, a través de su sinagoga, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y todos los falsos profetas que siguen enseñando algunas de las enseñanzas católicas, como pueden ser el primer día de la semana, la inmortalidad del alma, la Trinidad, una creencia totalmente católica, apostólica, pagana, babilónica. Tenemos la responsabilidad de proclamar al mundo el último mensaje de amor y de misericordia, que es la verdad presente para este tiempo presente, para este tiempo del fin. Usted, mi querido hermano y hermana, amigo y amiga que nos estás visualizando en este momento, has sido también llamado para poder participar de este grupo en el cual el Creador dice, y los tuyos. No vayas a pensar que tú no. Tú has sido llamado también. Tú, mi querida hermana y amiga que me escuchas, has sido llamada también a salir de tanta confusión que hay en todas las iglesias, para que puedas salir de ella y formar parte del verdadero remanente, las almas fieles. Aquellos que guardan mandamientos, estatutos, preceptos, leyes del Creador, y al mismo tiempo que lo obedecen y guardan todo ello, proclaman al mundo entero, no encerrados entre cuatro paredes, proclaman al mundo entero, usando diferentes medios de comunicación para ser esa luz que alumbra en un mundo en tinieblas. No lo olvides nunca, mi querido hermano y hermana, amigo y amiga. Tú has sido llamado también por el mismo Creador a través de su Espíritu. Eres llamado, eres llamada a salir de todas esas iglesias que forman parte de la gran Babilonia, para que saliendo de tanta confusión que hay en todas ellas, puedas conocer la verdad que te hará libre para poder adorar a tu Creador en espíritu y en verdad. Voy a postrarme de rodillas para poder tener la oración, una oración que te invito también a ti, para que puedas hacer uso de la misma, postrándote si lo deseas, postrándote si sientes el deseo de poder participar de la misma. Nuestro amante Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel y de cada uno de aquellos que queremos formar parte de ese pueblo
que tú tienes y estás preparando para poder ir a vivir junto a ti por toda la eternidad. Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos, quita de nuestra mente todo el prejuicio que pueda haber contra la verdad. Debemos ser israelitas. Debemos entender realmente qué es lo que significa la palabra Israel. Israel significa vencedor. Debemos ser israelitas. Debemos ser vencedores por la sangre de tu Hijo para poder ser semejantes a Él conforme a tu voluntad. Úngenos con tu Espíritu, Padre. Que tu palabra, que es viva y eficaz, sea presentada con poder, sea presentada con autoridad de lo alto, para que tu aliento, tu Espíritu, siga haciendo la obra con cuantos corazones sinceros están en estos momentos en nuestra sintonía televisiva. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador Yeshua, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mi querido hermano y hermana, vamos a abrir la Sagrada Escritura y vamos a continuar desarrollando otro aspecto muy importante que hallamos en la misma. Los tuyos edificarán, los tuyos levantarán, los tuyos repararán y los tuyos restaurarán. ¿Lo recuerdas? Isaías capítulo 58, versículo 12, así nos lo indica. Isaías capítulo 58, verso 12, así nos lo indica, y es el tema que estuvimos compartiendo ayer. ¿Lo recuerdas? Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarán. Serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Sobre cada uno de nosotros, repito, recae una gran responsabilidad de presentar la verdad. Una verdad que ha sido distorsionada precisamente por la misma Iglesia Católica Apostólica Romana. Por esa sinagoga que Satanás tiene en la tierra. Y por todos aquellos falsos profetas, el protestantismo apóstata, todas las iglesias dominicales que siguen creyendo y enseñando las falsas enseñanzas de esta sinagoga de Satanás aquí en la tierra. Antes perseguía a los creyentes y los tenía considerados como herejes. Hoy ella misma dice que es cristiana y por lo tanto se ha unido a través del ecumenismo para traer más confusión a un mundo que perece por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Pero el mismo creador del universo, en este tiempo en que vivimos, Él está levantando un movimiento, está levantando a hombres y mujeres, está levantando a jóvenes inclusive, que a través de un escrito están, reciben poder de lo alto, reciben sabiduría celestial, que no tiene por qué ir a ningún colegio de teología moderno, simplemente es estudiar la Sagrada Escritura con humildad, con oración, pidiéndole al Creador del universo que nos dé sabiduría para poder entender su palabra, que nos dé sabiduría para poder entender cuál es su voluntad a través de ella y poder disponer y entregar nuestras vidas, nuestros talentos, nuestros dones y demás a aquel que dejando su trono de gloria vino aquí a esta tierra a morir por ti y por mí, para que yo deje de ser lo que antes era, deje de ser pecador, deje de ser Jacob, usurpador, engañador, mentiroso, pecador, lo que fuera, para que a través de él, al contemplarle a él, a nuestro amante Salvador, al entender su inmenso amor y misericordia que tuvo para conmigo, que tuvo para contigo y lo sigue teniendo todavía,
por amor a Él guardemos sus mandamientos y dejemos de ser lo que antes éramos, Jacob, para ser ahora Israel. Has peleado con Elohim y con los hombres y has vencido. Pero hay un gran prejuicio contra todo lo que tiene que ver con el nombre de Israel. Israel significa vencedor. Si tú no eres vencedor, si tú no eres Israel espiritual moderno, lamentablemente seguirás siendo Jacob, y la sentencia contra Jacob, la sentencia contra el pecador es la paga del pecado, muerte. Los tuyos edificarán, los tuyos repararán, los tuyos levantarán, los tuyos restaurarán toda la verdad que la sinagoga de Satanás, juntamente con el falso profeta, han echado por tierra de la verdad. Y una de las verdades que sobre nosotros recae la responsabilidad de compartir, la hallamos en la rebelión que hubo en el cielo. Hubo una rebelión en el cielo. Un ángel, el que seguía en la jerarquía al Hijo del Altísimo, se rebeló en el cielo. Y usted debe ser muy consecuente, amigo y amiga que me escuchas. La rebelión no puede venir por un súbdito de baja alcurnia. La rebelión no puede venir por cualquiera. La rebelión, los golpes de Estado, cualquier cosa de estas, vienen como consecuencia de aquel que está muy cerca de su superior, desea tomar el lugar que le corresponde a él, al superior. Los golpes de Estado vienen así. Uno de inferior escala quiere tomar el lugar de su superior. Llámese como se llame. En el cielo igual. Espero me haya explicado para poder entender realmente qué es lo que queremos pretender compartir. En el cielo igual. En el cielo, según la Escritura, estaban el Padre y el Hijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Padre e Hijo dialogan entre ellos, el concilio celestial se une y deciden formar al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Anteriormente de la creación del hombre y de la mujer, fueron creados los ángeles, querubines, arcángeles, todos aquellos seres espirituales que gobiernan en las regiones celestes y que se postran en señal de reverencia ante el Creador del universo. También fueron creados otros mundos. La Escritura así nos lo indica. Otros mundos. Hemos sido espectáculo al mundo, a los ángeles. Por lo tanto, ha habido una rebelión que tuvo lugar en el cielo precisamente por aquel que ocupaba el siguiente escalón, la siguiente jerarquía en el reino celestial. Padre, Hijo, Lucifer. Hoy el tercero en el cielo es el ángel Gabriel. Hoy en el cielo es el ángel Gabriel, aquel que recibe la orden de bajar y conversar con Daniel y revelarle a Juan en la isla de Patmos el libro de Apocalipsis, la revelación del Apocalipsis. Antes de esa rebelión, era Lucifer quien ocupaba la tercera posición en el cielo. Y antes de que él se revelara, dice la Escritura, en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, versículo 12 en adelante, haciendo referencia a Lucifer, aunque la Escritura, la inspiración divina, usa el rey Tiro
pero que cuando analizamos el contenido de este capítulo 28, del verso 12 en adelante, no podemos aceptar que sea el rey Tiro, sino que es la misma alegoría que hace referencia a la rebelión de Lucifer en el cielo. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 en adelante leemos: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Yahweh el Adón. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Elohim estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Elohim. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Elohim y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Está haciendo referencia a ese querubín protector. No está haciendo referencia al rey de Tiro. Está haciendo referencia a aquel que había estado en el santo monte de Elohim. Aquel que era perfecto. Aquel que tenía una vestidura también resplandeciente. Y sigue diciendo el verso 17 del capítulo 28 de Ezequiel: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Era tan lindo, era tan hermoso, era tan inteligente, que su corazón se enalteció. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Sigue diciendo la Escritura aquellas características que nos indican cómo fue Lucifer. Perfecto. Porque todo lo que sale de las manos del Creador es perfecto. Todo lo que sale de él es perfecto. No había pecado en el cielo. La obra de la creación era perfecta. Si hoy todavía vemos vislumbres de aquello que podemos ver como una mano del Creador que ha hecho las flores, las rosas, los capullos, la vegetación, y lo vemos que es lindo, que es hermoso, ¿cómo sería la creación antes de la entrada del pecado? Algo que nuestra mente finita no puede llegar a entender. La creación era perfecta. Lucifer era perfecto. Pero Lucifer ocupaba el tercer lugar en el cielo. Padre, Hijo y Lucifer. Por tal razón, cosas que la mente humana no puede llegar a entender, Lucifer quiso ocupar el lugar que le correspondía al Hijo del Altísimo. Lucifer quería entrar en ese concilio que el Padre y el Hijo tenían. Lucifer no le bastaba ser el tercero. No le bastaba o no se conformaba con ser el primero en la creación del Creador. Quería ocupar el lugar que le correspondía al Hijo del Altísimo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Se enalteció su corazón a causa de la sabiduría. Se enalteció su corazón
al ver que ocupaba el primer lugar de todos los demás ángeles creados y que tan solamente le impedía entrar en el concilio celestial al Hijo del Altísimo. Él no pretendió ocupar el lugar del Padre. Él no pretendió el lugar que él sabía que nunca podía tomar, el lugar del Padre. Pero él pensaba tomar el lugar del Hijo. Se enalteció tu corazón por causa de tu hermosura. Veamos Isaías capítulo 14, que nos hace también referencia a este mismo personaje. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Elohim levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lucifer no quería ocupar el lugar del Altísimo. Él sabía que no podía ocupar ese lugar y ser semejante al Altísimo. Poder sentarse en un trono a los lados del norte. Y en el cielo solamente hay dos tronos, el trono del Padre y el trono del Cordero. Lucifer no tenía bastante en que todos los ángeles le seguían, porque él es el que daba las órdenes a los ángeles. El Padre se comunica con el Hijo, y el Hijo se comunicaba con Lucifer, y Lucifer era el que transmitía las ordenanzas que había recibido del Hijo y que el Hijo había recibido del Padre. La rebelión en el cielo es algo que nuestra mente finita, pecaminosa, no podemos llegar a comprender. Si todo lo que Elohim creó era perfecto, ¿por qué hubo pecado? ¿Por qué hubo rebelión en el cielo? Pero la rebelión no se quedó solamente allí en el cielo. La rebelión no. Satanás, Lucifer, fue echado del cielo y fue echado a un lugar conocido como tierra. Y en el libro de Génesis, capítulo 3, hallamos la tentación a Eva, la tentación a Adán, la caída de Adán, la caída de Eva, y lo que tenía que haber sido para Adán el príncipe de este mundo, por haber caído bajo la tentación de Lucifer, de Satanás, hoy Satanás es el príncipe de este mundo. Y lamentablemente el mundo no quiere aceptar que hoy estamos gobernados por mentes espirituales satánicas. ¿Por qué? Porque Lucifer, Satanás, es el príncipe de este mundo. Un título que estaba destinado para Adán, pero que al Adán transgredir la ley, se convirtió en súbdito de Satanás, y por lo tanto la autoridad que recaía sobre Adán como príncipe de este mundo, ahora la usurpó Satanás, y Satanás es el príncipe que gobierna este mundo. Vemos en el capítulo 3 del libro de Génesis la desobediencia del hombre. Y ahí vemos la tentación que Satanás usó de una manera muy sutil para engañar a Eva. Satanás nunca se presenta como lo que es. La Iglesia Católica presenta a Satanás como un ser vestido de rojo, con cuernos, con rabo, con una hoz. No. Satanás no es así. Satanás es un ser caído. No es horrible,
no es feo, no, porque fue perfecto. Sigue manteniendo rasgos que son hereditarios de aquella creación perfecta. Pero la gente lo pinta así, como un ser horripilante, horrible. Y entonces, claro, la gente no puede pensar que Satanás sea o se presente con otro aspecto totalmente diferente. ¿Ustedes creen que si Satanás se hubiera mostrado ante Eva como lo que es él, como un ser para engañar, ustedes creen que Eva no lo hubiese reprendido y hubiese ido corriendo en busca de Adán para orar, para no ser tentados? Claro que sí. Pero Satanás no se presentó como lo que era. En el huerto del Edén, Satanás mostró a la humanidad el poder que él tiene. Y usó a una serpiente que Eva sabía que no tenía facultad para hablar. Porque usted sabe que los animales no hablan. Los animales no hablan. Aquellos que hablan son los dibujos animados que no pueden hablar precisamente porque no tienen facultad para hacerlo. Y esos dibujos animados que pretenden inculcar a los niños que los animales hablan son instrumentos espiritistas. Son agentes que Satanás usa para preparar la mente de los niños para que en algún momento dado escuchen la voz de un animal como algo que fuera normal, cuando sabemos que el animal no tiene ninguna facultad para hablar. Eva lo sabía, porque Eva sabía que ningún animal tenía la facultad de hablar. Ella tenía que haber salido corriendo, llena de temor, en busca de Adán, y decirle: Adán, he oído una serpiente que me ha hablado. ¿Será esta serpiente el instrumento que use Satanás para tentarnos? Pero en lugar de salir corriendo en busca de Adán, Eva participó de una conversación con un animal que ella sabía que no tenía facultad para razonar. La serpiente. ¿Quién es la serpiente bíblicamente hablando? ¿Quién es, hermano y hermana que me escuchas, esa serpiente que apareció en el Edén y que hoy puede aparecer de cualquier manera, usando inclusive personajes para engañar, si fuese posible, aún a los mismos escogidos? ¿Quién es esa serpiente? Veamos Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis, el último libro de la Escritura, el último libro del Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Nos dice así la misma revelación: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero el mundo no quiere entender. El mundo no quiere aceptar que estemos totalmente engañados. La Escritura dice que Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua, Diablo, engaña al mundo entero. Pero la gran mayoría no quiere aceptar que eso sea una realidad. Y hoy el mundo está siendo engañado precisamente porque esta serpiente antigua, este gran dragón, este diablo y Satanás, a través de su sinagoga aquí en la tierra, a través de su iglesia, a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana,
con su cabeza visible el Papa en la ciudad del Vaticano, en Roma, juntamente con los falsos profetas, el protestantismo apóstata, están siendo usados como Satanás, como sus agentes, para engañar al mundo entero. Y hoy todo el mundo dice que es cristiano. Qué utopía, ¿verdad? En la época del Salvador, muy poquitos eran los que le seguían. En la época de Pablo, muy poquitos eran los creyentes que se congregaban. En ciudades populosas, en ciudades grandes, en ciudades de más de 100.000 habitantes, la verdadera iglesia se reunía en una casa. La iglesia que está en la casa de Te Saluda. Una pequeña congregación. El mismo Salvador dijo, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Lo recuerdas? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, verso 20. 2 o 3 congregados. Pero qué casualidad. Hoy hay iglesias aparentemente cristianas, entre comillas, en todas las cuadras. En todas las cuadras hay una iglesia con el título de cristiana, con nombres tan sugestivos, con nombres tan bíblicos, tan llamativos, y todos son cristianos. Los católicos son cristianos. ¿Qué cambió? ¿Ha cambiado el Evangelio? ¿O es que estamos ahora supeditados, influenciados, dirigidos, dominados por esta sinagoga de Satanás aquí en la tierra? Por esos falsos profetas, el protestantismo apóstata, todos aquellos dominicales, todos aquellos que guardan, creen la Trinidad en lugar del Padre y del Hijo, que están engañando al mundo entero, porque Apocalipsis capítulo 12, verso 9 dice que el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra para engañar al mundo entero. ¿No te das cuenta, amigo y amiga que me escuchas, que hoy estamos pagando las consecuencias de casi 1700 años de una imposición religiosa de la Iglesia Católica desde el año 321 de nuestra era, cuando Constantino el Grande, siendo pagano, siendo todavía emperador del Imperio Romano, siendo pagano, se unió con la Iglesia cristiana de aquella época y fruto de aquella mezcla de cristiandad con paganismo surgió lo que hoy está ocasionando que el mundo entero esté totalmente engañado a través de esa Iglesia Católica Apostólica Romana. Y allí en el capítulo 3 de Génesis, volviendo otra vez al origen de la tentación en el huerto del Edén, después de haber clarificado la serpiente, un ser, un animal que no tenía facultad para hablar, pero que habló, pregunto, ¿acaso Satanás no puede usar a hombres disfrazados de ovejas, pero que sean lobos rapaces, como dice la Escritura, para seguir engañando al mundo entero? Por supuesto que sí. El problema es discernir quiénes son esas personas que vienen como ovejitas, pero que por dentro son lobos rapaces. Y eso es lo que tú tienes que discernir, lo que yo tengo que discernir a través de un escrito está. El gran problema es que la gran mayoría decimos que somos cristianos, pero ¿cuánto tiempo dedicamos al estudio de la Sagrada Escritura para poder entender qué es lo que el mismo Creador desea de ti y de mí? ¿Cuánto tiempo empleo al día en la oración personal? ¿Cuánto tiempo le dedico a mi vida espiritual para permitir que el verdadero Espíritu
siga moldeando mi vida, siga transformando mi vida para poder llegar a ser semejante al Salvador, porque ese es el propósito mediante el cual Él dejó su trono de gloria y vino aquí a la tierra para revelarnos el amor y el carácter del Padre, para que seamos perfectos como Él fue perfecto. Mateo 5:48 así lo indica. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y podemos obtener la perfección si seguimos sus pisadas, si seguimos sus enseñanzas, si somos obedientes a todos sus mandamientos. ¿Y el ser humano puede ser obediente? Por supuesto que sí. En el Antiguo Testamento hubieron personas que fueron realmente obedientes. En el Nuevo Testamento también. El problema es que hoy nos han bombardeado por diferentes medios que el ser humano nunca podrá dejar de ser pecador y que vamos a seguir pecando. Otra enseñanza totalmente de Lucifer, otra enseñanza totalmente satánica, porque el Hijo del Hombre vino a darte poder para que tú dejes de ser pecador. El Hijo del Hombre vino a restaurar la imagen que se perdió en el Edén como consecuencia de la entrada del pecado. El Hijo del Hombre vino para que tú y yo dejemos de ser pecadores y por su gracia, por su poder, le amemos guardando todos sus mandamientos. Y esa es la prueba de amor. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Aquí está la paciencia de los santos, sigue diciendo Juan en el Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Santo significa apartado del pecado, de la carne y del mundo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua. Hay que obedecerle, hay que guardar sus mandamientos y hay que tener la fe de. No la fe en, la fe de. Es muy diferente la proposición de y en. La fe de Yeshua es tener la misma fe que tuvo él, que se aferró a su Padre y fue obediente. La fe de Yeshua en mi vida me tiene que llevar a la perfecta obediencia. La fe en es muy diferente. Los demonios también creen, pero tiemblan porque no son obedientes. ¿Te das cuenta el engaño de la serpiente moderna? ¿Hasta dónde está llevando a la humanidad que, entre comillas, dice ser cristiana? Y allí en el huerto del Edén hallamos la tentación, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Notemos, hermano y hermana, Lucifer cuando tentó a Eva, lo tentó usando, hoy podríamos decir, la Escritura. Cuando Satanás tentó a Eva, lo tentó usando palabras que Eva conocía muy bien. Porque si Satanás lo hubiera tentado con algo que Eva no hubiera conocido, Eva no habría caído. Pero Satanás, a través de la serpiente, se presenta como alguien que tiene conocimiento, como alguien que tiene poder. Con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3. Así comenzó la tentación. Con esas palabras sutiles, Satanás tentó a Eva. Eva fue tentada porque Satanás la tentó
usando palabras que Eva conocía. Hoy, Satanás puede usar cualquier instrumento para engañar. Y lo va a hacer usando una gran verdad y una parte de mentira. Entonces el mensaje deja de ser verdad y se convierte en mentira. El mundo pentecostal sigue guardando el domingo porque la Iglesia Católica lo cambió. Usted no va a encontrar ningún versículo en el Nuevo Testamento donde indique que la santidad del sábado fue pasada al primer día de la semana, al día del venerable Señor Dios Sol. No lo va a encontrar. Pero por la tradición se guardan los dominicales el día del venerable Señor Dios Sol. La Trinidad, no hay tres dioses, dos, el Padre y el Hijo. Lucifer, que quería ocupar el lugar y estar cerca del Altísimo, quería ocupar el lugar del que únicamente le corresponde al Hijo. Hoy en la tierra, con la Trinidad, Él representa que es el tercer Dios. Cuando en el cielo solamente está el trono del Padre y está el trono del Cordero. Y la gran mayoría de denominaciones religiosas aceptan la Trinidad. ¿Por qué? Porque es una enseñanza totalmente católica, apostólica, romana. La Trinidad no tiene fundamento bíblico. No hay fundamento bíblico para creer en la Trinidad. Cuando el Padre o en la Escritura dice, hagamos al hombre, está haciendo referencia a dos, al Padre y al Hijo. Porque en el Nuevo Testamento aparecen solamente el Padre y el Hijo. La oración del capítulo 17 de Juan, para que tú, oh Padre, y yo seamos uno. Padre e Hijo. Un solo Elohim y un solo mediador, el Hijo. No hay tres. En ningún lugar aparece la tercera persona como tal, ni menos como Dios, porque no existe. En Apocalipsis usted comienza desde el primer capítulo hasta el 22 y verá que solamente aparece el Padre y el Hijo y después el ángel. Gabriel. Solamente hay dos tronos en el cielo. El trono del Padre y el trono del Cordero. Pero hoy, con los dominicales, con la inmortalidad del alma, con la Trinidad, el mundo entero está siendo engañado en su gran mayoría por esa voz que en el jardín del Edén presentó una gran verdad, pero también fue acompañada de una mentira muy sutil. No morirás. El primer sermón relacionado con la inmortalidad del alma tuvo lugar en el mismo jardín del Edén. Allí el Creador había dicho a Adán y Eva que si comes del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. ¿Lo recuerdan? Morirás. Ciertamente morirás. Versículo 17 de Génesis capítulo 2. Ciertamente morirás. Satanás le dijo a Eva todo lo contrario. No moriréis. Versículo 4 de Génesis capítulo 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Y Satanás no mintió, hermano. Satanás no mintió. Satanás le dijo una gran verdad a Eva. Sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Pregunto, ¿Eva sabía lo que era pecado? ¿Eva sabía lo que era un dolor de estómago?
Eva sabía lo que era robar, lo que era codiciar, lo que era matar, lo que era adulterar, lo que era mentira. No. Eva no sabía nada de estas cosas porque Eva, juntamente con Adán, habían sido formados por el mismo Creador a su imagen y semejanza, libres de pecado. Porque el pecado no había entrado todavía en ellos. Y ellos no conocían el mal, sino simplemente conocían el bien. Y Satanás usa la verdad, pero también usa la mentira. Seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Claro que sí. El mismo Elohim sabe distinguir entre el bien y el mal. Eva y Adán, después del pecado, supieron y entendieron qué es lo que era bueno y qué es lo que era malo. Pero recuerden que Satanás, usando a la serpiente, le dijo: no morirás. El primer sermón de la inmortalidad tuvo lugar en el jardín del Edén, y por culpa de que Eva aceptó ese primer sermón de la inmortalidad en que no iba a morir, vino el pecado en la raza humana. Pregunto para reflexionar: ¿acaso hoy no se sigue presentando, no se sigue enseñando la inmortalidad del hombre? ¿Acaso hoy, por medio de esa creencia totalmente católica, apostólica, romana, que adoptó también el falso profeta, los dominicales, acaso no están creyendo, acaso no están diciendo que cuando el hombre muere automáticamente sube al cielo? O como antes decía la Iglesia Católica, al infierno, a sufrir y a quemarte. ¿No es lo mismo? ¿No están hablando acerca de una inmortalidad del alma? Cuando la Escritura menciona que el hombre cuando muere muerto está, no tiene razón de ser, no sube al cielo ni baja al infierno, está en el lugar donde es depositado su cuerpo, esperando la hora del juicio y esperando la hora de su resurrección para vida eterna o para muerte definitiva y eterna. Seguir enseñando que el hombre cuando muere va al cielo es seguir enseñando la falsa doctrina que Adán le dijo a Eva: no morirás. Pero hoy con terribles consecuencias, porque estamos viviendo en el tiempo del fin y no podemos seguir con esas mentiras en nuestra mente, sino que tenemos que salir de toda confusión babilónica para poder formar parte del verdadero remanente que lo componen las almas fieles. Veamos el libro de Job. Cuando Adán y Eva pecan, el título de regente de la tierra, que le había sido dado a Adán como padre de todos los demás seres humanos que iban a poblar la tierra, en lugar de regente que le correspondía a Adán, veamos quién lo tomó. Y en el libro de Job, el libro que hallamos precisamente antes de los Salmos, en el libro de Job capítulo 1, versículo 7. Job capítulo 1, versículo 7. Hallamos, o en el versículo 6. Job capítulo 1, versículos 6 y 7. Leemos: un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Elohim, entre los cuales vino bien Satanás. En alguna reunión que tuvo lugar en algún momento de nuestra historia pasada, los representantes de todos los mundos que el Creador hizo se presentaron delante de Yahweh. Se presentaron delante de Elohim. Entre ellos, Satanás. Así lo hemos leído en el versículo 6. Y en el versículo 7. Y dijo Yahweh a Satanás: ¿de dónde vienes?
respondiendo Satanás a Yahweh, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Dónde estaba dominando Satanás? En la tierra. ¿Por qué subió al cielo en aquella reunión? Porque Satanás era el representante de aquí, de la tierra. Y no se deben sorprender, no deben sorprenderse, hermano y hermana que me escuchas, porque el mismo Salvador, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, hallamos lo siguiente. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31. En palabras que pronunció el mismo Salvador, dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Este mundo está siendo gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Cuando el Salvador venga con todo su poder y con toda su gloria, y después del milenio purifica la tierra con el fuego, dando muerte a Satanás, a la bestia, a los falsos profetas, a todos aquellos que fueron desobedientes, sabiendo la verdad en cada tiempo, cuando sean lanzados en aquel lago que arde con fuego y azufre, que según Apocalipsis capítulo 20 es la muerte segunda, la tierra, una vez purificada por el fuego, eliminado ya los pecadores y el pecado, el mismo Hijo del Altísimo, Yahshua mismo, se convertirá en el príncipe de esta tierra, como creador y como redentor. ¿No te gustaría, hermano y hermana que me escuchas, tener esta esperanza de saber que pronto este mundo va a terminar? Y que va a venir el Rey de Reyes y Adón de Señores, acompañado con todos los ángeles, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Elohim, con una manifestación gloriosa a buscar a su pueblo, para rescatarlos de la esclavitud aquí de la tierra, para poderlos llevar junto a Él por toda la eternidad, en una forma visible, en una forma audible. Todo el mundo le verá, como dice el mismo Juan en la revelación de Apocalipsis capítulo 1, verso 7, donde dice, y todo ojo le verá. ¿No te gustaría prepararte para este gran evento, para esta manifestación gloriosa? Porque aquellos que no se preparen morirán con el resplandor de su venida, en el momento en que Él aparezca en las nubes de los cielos a buscar a su pueblo. ¿No te gustaría, amigo y amiga que me escuchas, poder también recibir estudios bíblicos en tu hogar para prepararte para lo que muy pronto va a acontecer sobre la tierra? Padre Celestial, postrado ante tu divina presencia, a través de nuestro único mediador, abogado, intercesor, sumo sacerdote, tu Hijo amado, te doy gracias por tu palabra, por la esperanza que tú pones en mis labios de poder prepararme para ese encuentro contigo. Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos, te pido que a través de tu Espíritu sigas sensibilizando cada corazón que en estos momentos está en nuestra sintonía televisiva, para que tú sigas haciendo tu obra en cada corazón conforme a tu voluntad. Somos conscientes de que estamos viviendo ya en el atardecer de nuestra historia terrenal. Deseamos, Padre, prepararnos y al mismo tiempo, a través de tu Espíritu, poder preparar un pueblo que esté bien dispuesto para recibirte. Queremos dejarte nuestra vida en tus manos, para que tú hagas en mí, en nosotros, tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ahora que salgo de este lugar, protégeme, Padre. Si es tu voluntad, líbrame de todo peligro, para que pueda llegar con bien al hogar y podamos seguir preparando y haciendo las labores y gestiones que están ya preparadas para luego.
En el nombre de tu Hijo te lo pedimos y te damos las gracias por todo. Amén. Amén. Llega el momento de nuestra despedida. Mañana, a esta misma hora, en este mismo medio de comunicación, tienes una cita muy importante para tu vida espiritual. No lo olvides. Invita a tus hermanos, amigos, conocidos, familiares. ¿Sientes inquietudes? Estamos a tu disposición humildemente para poder compartir contigo las inquietudes espirituales que tengas. Materiales también, ¿por qué no? También tenemos que ministrar, no tan solamente hablar y predicar, sino ministrar. Hasta mañana, que nuestro Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos, juntamente con su Hijo, Yeshua, te protejan y te guarden, es mi deseo y oración. Hasta mañana.